Gracias por estar. Me gustaría igual decirles que, bueno, que esto es la Asociación Latinoamericana de Diseño, porque para los que recién entraron o para los que estuvieron entrando habrán visto que tenemos todo como si fuéramos una gran familia, pero también hay, por suerte, gente que no pertenece a la asociación, y es por eso que hacemos también esas charlas, para que, bueno, para que nos conozcan, para que vean la labor que hacemos. En Uruguay es el mes del diseño, y bueno, la Cámara de Diseño hace siempre unas movidas, la Cámara de Diseño del Uruguay, y por supuesto que la Asociación Latinoamericana de Diseño en Uruguay también nos plegamos a esos festejos, y además, bueno, a nosotros nos gusta festejar todo el año. Para los que no estuvieron en la charla pasada, queríamos darle una visión de lo más esperanzadora a todo esto que nos está pasando, y donde cada uno de los relacionados, de las profesionales relacionados con el diseño, han encauzado sus tareas, y bueno, y también hay una reflexión. Así que muchísimas gracias a todos por estar. El capítulo de hoy, o mejor dicho, el meeting de hoy, versa sobre la vivienda y el interior, y para eso tenemos el honor de tener a Lucía Casanova, diseñadora interiorista con una trayectoria muy conocida en el país, y además es nuestra vicepresidenta de ALAD Uruguay, así que muchísimas gracias. Y también tenemos al arquitecto Javier Umpierres, que bueno, que es egresado de la UDELAR, de la Facultad de Arquitectura, que está en la parte docente en UDE, en diplomaturas, en la de diseño aplicado y en la de diseño de interiores, y también es el fundador de su propio estudio U Arquitectos. Perdón, olvidé decir que Lucía, claro, esto de tener tanta confianza, Lucía es la fundadora del estudio Menjú Casanova, que bueno, no vino tu socia. ¿Dónde anda tu socia? Tiene un problema Alguien de tiene que tecnología, mi trabajar. socia. Alguien tiene que trabajar. Una presenta y la otra trabaja. Primero que alguien tiene que trabajar eso totalmente. Y justamente las relaciones públicas, con poca gente sí, pero con mucha gente es más bien tímida. Pero no, hay un Sí. tema de tecnología también. Que bueno, si tenía ayuda para conectarse, iba a tratar de estar, pero se ve que no vino ningún hijo al rescate, así que bueno, Bueno. lo voy a extrañar. Bueno, la dinámica, como la vez pasada, 15 minutos para cada uno de los disertantes, y después abrimos a preguntas y, bueno, y a opiniones y a todo lo que quieran compartir con nosotros en este espacio. Así que, Lucía, el público es tuyo. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por compartir esta charla. La idea, como dijo justamente Ángela, es que haya un mensaje positivo y esperanzador. Sabemos que los ánimos de todos están un poco como en ascuas después de todo lo que ha pasado, pero la idea es transmitir justamente una visión más positiva de todo lo que estamos viviendo y ver qué es lo que se puede aprender y qué cosas podemos mejorar en la vida de todos. Les voy a empezar a compartir, bueno, con todo lo que ha pasado, es obvio que hay algunos vientos de cambio que están trayendo algunas cosas nuevas y reflotando costumbres viejas. La idea de la charla de hoy es un poco hablar de los factores que entran a modificar nuestra forma de vivir en casa y nuestras casas. Vamos a hablar de color, vamos a hablar de espacio familiar, vamos a hablar de disfrutar de nuestra casa, que en muchos casos es algo que habíamos olvidado, o a veces en la rutina y en el vértigo de todos los días, como que lo vamos perdiendo y se convierte en una casa que simplemente es un dormitorio. Vamos a cenar a las corridas y a veces solo a dormir. Y estos meses nos trajeron mucho tiempo para estar en casa, y con eso también algunos cambios o algunas cosas que empezamos a notar que van a cambiar un poco el paradigma de cómo vemos nuestros hogares y nuestros entornos. Nosotros en el estudio hablamos de que somos creadoras de espacios con alma, porque nos gusta que
que cada proyecto sea único, como las personas que lo habitan, y consideramos que cuando uno está en un espacio donde se siente cómodo y donde se siente reflejado, la calidad de vida mejora, nos sentimos más continentados, trabajamos mejor, compartimos mejor porque nos sentimos mejor. Y está bueno rodearse de las cosas que tienen significado para uno. No acumular cosas que no tienen significado para nosotros y al mismo tiempo sí rodearnos de las cosas que nos llevan a esos lugares donde nos sentimos bien. Desde recuerdos de un viaje hasta las fotos de la gente que nos es querida o de los momentos que nos recuerdan vivencias que para nosotros son significativas y especiales. El hecho de que pasemos más tiempo en casa nos hizo ver en muchos casos las cosas que nos faltan o las cosas que nos sobran, lo que fuimos dejando para atrás, porque siempre hay otra prioridad y no arreglamos y no pintamos, y ahora empezamos como a ver todas esas pequeñas falencias de nuestros hogares y nos empezaron a molestar, no nos molestaban tanto o no las veíamos tanto. También han cambiado algunas de las costumbres que teníamos para vivir esa casa. Y nos obliga a repensar nuestros espacios en función de esas nuevas costumbres y de esas nuevas actividades. Una de las cosas es el tema de trabajar desde el hogar. Muchos de nosotros que por suerte tenemos la opción de trabajar a través de la computadora, ya sea con las reuniones como esta, o incluso todas las plataformas que nos permiten trabajar a distancia, no solo en diseño, en cualquier otro rubro, también. Todo esto nos obliga a repensar un poco los espacios de nuestras casas y sobre todo cómo nos vamos a manejar de aquí en más. Hace un rato comentábamos con Ángela, porque una de las cosas que más me recordó toda esta situación, mi madre era una señora que tenía muchos TOCs y que era muy obsesiva con la limpieza y con los temas de higiene y con todo ese tipo de cosas. Y tenía muchos hábitos, algunos de los cuales dije, el día que tenga mi casa, todo eso no lo voy a hacer, o voy a hacer todo lo contrario. Algunas cosas eran como bastante excesivas, si se quiere, y hay otras que ahora las empezamos a vivir de vuelta. Algunas las heredé y las llevé conmigo, como por ejemplo lavar las botellas que traigo del súper, la bolsa de leche, la caja de leche, las cosas que van para la heladera, que son costumbres que las mantuve desde esa época. Después mi madre llevaba las cosas al extremo de que nadie podía apoyar nada sobre su cama, ni sentarse con la ropa de la calle sobre su cama, y en aquel momento lo veíamos como una cosa disparatada, y hoy ya no es tan disparatado. Entonces, estamos pensando en otros esquemas, en esquemas de decir, bueno, llego y tengo una rutina de que todo lo que traigo de las compras lo voy a limpiar primero antes de guardarlo. Llego y tengo una rutina de que me saco los zapatos en la entrada y uso otro calzado solo para estar en casa. De las manías que tenía mi madre, el pijama era para dormir, el camisón era para dormir. O sea, eso de que me levanto y estoy 3 horas dando vueltas por toda la casa, con la ropa con la que dormí y con la que me meto en la cama, estaba fuera de discusión. Y ahora, esta situación de estar acá y que, entre paréntesis o entre comillas, nadie me obliga a tener que estar vestido de gente, como embromamos a veces, pero por otro lado, ¿qué efecto tiene eso sobre nuestros estados de ánimo? Porque hay un tema sanitario, pero también hay un tema de estados de ánimo. Entonces, bueno, el pensar en cómo vamos a dividir esos atuendos, en que igual me tengo que vestir, en que igual me tengo que arreglar, en que mi casa, por más que sea mi refugio, no tiene que ser un búnker de guerra, y estamos todos y tenemos que compartir los espacios. Entonces, todo esto nos obliga a repensar los espacios de nuestras viviendas de aquí a futuro. Algunas buenas costumbres que empezamos a valorar, como decía hoy, están en el hecho de, por ejemplo, dejar el calzado a la entrada, costumbres que vemos a veces hasta con... Dentro de las cosas que vimos en estos tiempos que estuvimos disfrutando, entre comillas, más de nuestros hogares, empezamos a notar
Por un lado, que los espacios muy minimalistas son muy lindos y son muy de revista, pero no son prácticos a la hora de ser habitables. A nosotras nos gusta el concepto y el criterio de que las casas tienen que ser vivibles, tienen que ser funcionales, tienen que ser habitables. Y a su vez una casa muy atiborrada de cosas tampoco está buena, porque tengo mucho más para limpiar, porque siempre termina siendo algo desordenado, porque después busco algo y nunca lo encuentro, y lo encuentro una semana después cuando ya no lo necesito, y mientras tanto me generó toda una energía que en definitiva no está buena y tampoco colabora cuando uno ya de por sí viene con los ánimos un poco alterados por toda la situación que nos rodea. Entonces, buscar la manera de generar esa armonía en nuestras casas y en nuestros espacios, no solo en la casa, en el lugar de trabajo, en donde sea, es algo que afecta a nuestra calidad de vida. Y todas las cosas que nos rodean afectan nuestra forma de vivirlo, nuestra forma de vivir el día a día, los colores, la iluminación, las cosas que tenemos alrededor, las texturas, los olores, las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos molestan, porque las cosas que nos molestan ya nos cambian el humor, nos alteran y no nos dejan pensar con claridad. Con el tema de que los chicos ahora han pasado mucho tiempo en casa, creo que más de uno habrá descubierto que la tecnología no es tan eficiente como parece para entretenerlos, que llega un momento que el chupete electrónico también se agota. Y abusamos el ingenio y rescatamos de los cajones y de nuestra memoria los juegos que jugábamos cuando éramos chicos y empezamos a sacar juegos de caja. El otro día me contaba justamente mi socia de que hay una persona en Maldonado que está haciendo un montón de plata vendiendo juegos de caja para los chicos. Entonces, ya no es que el Play va a ser la super tele, tamaño megatómicamente gigante, con la Play para jugar y con todos los electrónicos. Necesitamos darle otro espacio a nuestros chicos, espacios donde puedan jugar, donde vuelvan a ser niños con juguetes, para pintar, para armar casitas, para armar bloques, para lo que sea, pero un lugar donde ellos puedan desplegar todo eso que llevan, todo ese juego, toda esa energía, y que además ahora se está dando que lo podemos compartir, porque a veces antes nos faltaba el tiempo porque estábamos todo el día fuera de casa y ahora lo podemos compartir. Otro de los lugares que se volvió muy compartido últimamente, para algunos más que otros, fue la cocina, donde muchos nos partimos la boca, donde después dijimos basta porque vamos a terminar rodando, pero sobre todo empezamos a compartir mucho la cocina con los chicos. Entonces también esto nos hace pensar en que tenemos que replantear esa cocina, porque nos quedó chica, porque la cocina independiente, si bien es discutible el concepto de la cocina abierta y está abierto a debate y sigue siendo fuente de debate, es una realidad que la cocina integrada genera otra circulación y genera otra forma de compartir. Y genera además la practicidad de que tenemos otro control sobre lo que está pasando en la casa y sobre todo sobre los chicos o el resto de la familia. Y ya no está aislado el que está en la cocina, que no puede participar, que no puede compartir con el resto. Entonces, también nos enfrentamos a ese tipo de cambios de paradigmas. Nos dimos cuenta de que las fotos en la computadora se pueden guardar un montón, pero ninguna pesa tanto como las fotos que tenemos en papel en un portarretrato. Este tiempo lejos de la gente que queríamos, no solo de la familia, de los amigos. Lo vimos con los chicos, lo vimos los grandes, lo vimos con nuestros viejos. La foto en papel es otra cosa, es como para los que nos gusta leer, el olor de un libro no se compara, no es lo mismo que leer en la computadora. Entonces, esos rincones que antes estaban atiborrados de un montón de cosas, que en realidad son adornos que heredamos de los padres, de los tíos, de los abuelos, de los amigos, y que los seguimos cargando mudanza tras mudanza, y no sabemos ni para qué los tenemos, pero los seguimos teniendo. Y mucha gente aprovechó todo este tiempo para empezar a ordenar sus hogares, para empezar a limpiar, para sacar lo que no quería, lo que no usaba, lo que ya no tenía sentido, encontró cosas que había perdido hace 2 años, tiramos mucho, regalamos mucho, y ahora tenemos espacio para llenar nuestra casa con las cosas que realmente nos hacen sentir bien y con las que tienen significado para nosotros.
Y ojo, el significado que puedan tener hoy no es el mismo que van a tener mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 2 años. Una casa es algo vivo, es algo dinámico. Eh, Cuando nos mudamos con toda la energía, con toda la onda, y la vamos a arreglar, y la pintamos, y las cortinas, y los muebles, y cambiamos, y ponemos, y es como que después que terminé para siempre. Y no es terminé para siempre, porque uno cambia y el lugar que habitamos tiene que reflejar esos cambios. Y ahora nos dimos cuenta de que hay un montón de cosas que las tenemos así, hace una banda, y nos empezamos a preguntar si no estaría bueno empezar a hacer algunos cambios, a hacer un espacio que nos refleje y nos contenga de otra manera, porque nunca como ahora sentimos la necesidad de un espacio que nos haga sentir contenidos. Contenidos a la hora de compartir, porque la convivencia a veces se hace más complicada, todos lo sabemos, y a su vez espacios que nos contengan como para estar un rato a solas con uno mismo, como para... Mucha gente pasó la cuarentena sola, porque vive sola o porque justo se dio de que quedó aislado y no pudo juntarse con la gente con la que está habitualmente. Entonces, la compañía que uno tiene aparte de uno mismo es el entorno. El entorno es su casa. Y ese espacio nos tiene que llenar, nos tiene que hacer sentir cómodos, nos tiene que hacer sentir seguros, porque en definitiva nuestras casas son nuestros refugios. Y de eso se trata. Empezamos a ver todo lo que no nos gustaba. La cocina que está vieja, los muebles que ya no me gustan, las paredes que necesitan la pintura, y empezamos a hacer la lista. Y empezamos a pensar que bueno, que tal vez está bueno empezar a mejorar esos rincones porque los necesitamos. Y todo ese cuidado que normalmente uno pone en cómo se viste, en cómo sale a la calle, en cómo se presenta en una reunión, nuestra casa también lo merece. Y ahora que no estamos abocados a arreglarnos tanto nosotros, como que nos da el tiempo y la energía y empezamos a mirar para afuera. Entonces, es un momento que está bueno revalorizar que nuestras casas también necesitan nuestra atención. Y es en parte también un regalo que le vamos a hacer a nuestra familia, porque todos queremos vivir mejor y todos queremos estar bien. Ahí, ahora en la presentación que tienen, ahí tienen un ejemplo de un antes y un después. Esto es un apartamento de un cliente que lo compró. El apartamento estaba original a como se lo habían entregado a sus dueños anteriores en los años 80. Nunca, jamás, más allá de que era un apartamento que no se usaba como vivienda, sino que se usaba los fines de semana, nunca se tocó nada. Y lo transformamos en un apartamento sumamente cálido, sumamente acogedor, moderno. En este caso se trataba de un chico que vive solo, bueno, ahora ya no vive tan solo porque ya está en pareja, próximo a casarse, pero bueno, con pocas cosas se pueden hacer grandes cambios. En este caso, lo que se cambió fue la paleta de colores, se empapeló la pared del respaldo de la cama y se cambiaron los muebles y se cambiaron las cortinas. Y el ambiente es totalmente distinto, no precisamos poner una bomba y empezar la casa de cero. A veces con poca cosa se logran grandes cambios y realmente uno nota la diferencia. Acá tenemos otro cliente que también compró un apartamento con muebles y tenía como mucha cosa y muy grande y muy pesado. Y la idea era que hubiera un espacio con más aire. También, básicamente, lo que se hizo fue muy mínimo. Se cambió la luminaria, se sacaron los muebles de hierro que eran muy pesados y que en realidad estaban mejor para la terraza que para ahí adentro porque no tenían nada que ver con el resto del mobiliario. Se agregó un poco de verde, que también las plantas nos hacen sentir bien y esa cosa viva que palpite con nosotros dentro de la casa, más allá de que muchos me digan yo no tengo mano verde, a mí se me muere hasta una flor artificial, siempre hay algo que es resistente y a prueba de todos, pero es ponerle alma, es ponerle corazón. No son 4 paredes frías y nada más. Y nuestra casa es parte de nosotros.
Acá tenemos otro ejemplo de cambios que en realidad no son súper profundos y que cambian radicalmente el espacio que uno está viendo. Es un antes y un después de una cocina también, de un apartamento de los años 90 que nunca se había tocado. Se cambió la paleta de colores, se eligió un revestimiento autoadhesivo de acero inoxidable que funciona perfectamente para una cocina que se usa todos los días, y no hubo que picar paredes. En este caso no se necesitaba el tema de renovar las cañerías porque estaban bien. Sí se hicieron los baños nuevos, pero la cocina, que no era necesario, lo que hicimos fue ponerle un piso vinílico y este revestimiento que es maravilloso, que como dije, son planchas de 30 por 30 autoadhesivas. Y el resto fue complicar con los placares hechos a medida. Y agregar un comedor diario porque tenía un espacio precioso que estaba súper desperdiciado. No tiene una cocina integrada al resto del apartamento, pero al agregarle el comedor diario nos da la opción de tener un espacio compartido donde el que cocina no se queda solo. Si la reunión es más grande, bueno, en ese caso se pasa al comedor, pero está la posibilidad de tener esa reunión como media íntima con 2 o 3 que vienen a estudiar o que vienen a conversar o que tenemos que trabajar y nos tenemos que juntar para ver algo. Lu. Señora, ya termino. Factores que influyen en los estados de ánimo: los colores, los olores y la cantidad de cosas que tenemos. Las texturas influyen, las plantas influyen, la luz influye, y los elementos que, como dije hoy, tienen que ver con las cosas que nos hacen sentir bien y que nos llevan a esos momentos en los cuales nos sentimos contentos y nos sentimos plenos y nos sentimos cerca de la gente que queremos. Hay cosas simples, como les decía, que se pueden hacer. El dormitorio es un lugar que tiene que ser un lugar tranquilo para que uno pueda descansar bien. Los dormitorios tienen que estar ordenados. Hacer la cama todos los días parece una estupidez, pero si la cama está deshecha, parece que toda la casa está patas arriba. Y el dormitorio tiene que ser un lugar donde podamos tener ese momento de recogimiento, donde haya colores que nos hagan sentir tranquilos, calmos y que nos sintamos en un entorno agradable. Rodearnos, como dije, de las cosas que nos hacen bien, de los olores, el que le gustan los inciensos, la música, el que le gustan los discos de vinilo. Elegir rincones donde podamos retirarnos un rato y estar tranquilos y ver, bueno, si está todo el mundo mirando la televisión, antes la televisión era en el living y estábamos todos apiñados ahí. Bueno, que haya un lugar para la televisión, pero que haya un lugar donde uno pueda ir a sentarse a leer un libro. Los espacios que se vienen, indudablemente, yo creo que el gran retorno de los recibidores y algunos muebles tipo despojadores, como para que podamos dejar un poco aparte la ropa que traemos de la calle. Incluso mucha gente en estos tiempos improvisó a la entrada de sus casas pequeños lugares como de descontaminación. Yo creo que pasado este momento no vamos a estar tan extremistas como ahora, no vamos a esperar al que viene de la calle con el frasco de alcohol en la mano, pero sí creo que algunas costumbres vinieron para instalarse, y el tema de dejar los zapatos en la entrada y algunas cosas más, creo que es una costumbre muy sana que se va a empezar a generar y que vamos a tener que empezar a pensar los espacios a futuro con un pequeño lugar para armar esos despojadores. La idea de los zapatos afuera creo que también es de las que viene para quedarse, y de hecho tengo ya varios amigos que implementaron sus canastitos con pantuflas para las visitas, que me parece una idea que puede realmente ser fácil de implementar para todos, y que es de las que seguramente todos vamos a terminar adoptando porque no genera un cambio absolutamente radical en las rutinas y tampoco implica que tenga que hacer una habitación aparte en mi casa. Es algo fácil de llevar a la práctica. El tema de home office, de mucha gente trabajando en casa, podemos pensar en tener una habitación extra que sea solamente escritorio o estudio para los que trabajamos mucho en casa. A veces no hay ese lugar, pero lo podemos generar en pequeños rincones, en una sala de estar o en el living, buscar un rincón apartado y generar un pequeño espacio donde podamos tener la computadora, espacio para una libreta, algo para anotar,
y hacernos nuestros pequeños rincones. No se precisa gran cosa. Las habitaciones comodín, los cuartos de huéspedes con sofá cama y un pequeño escritorio, y tengo un espacio donde me puedo ir un rato. Ahora estamos todos con este tema de las reuniones por Zoom, un lugar donde yo pueda estar aparte, donde pueda estar tranquilo, donde nadie me interrumpa. Pequeños cambios que obviamente vamos a ir instrumentando y que les vamos a buscar la vuelta para esos espacios que a veces están desperdiciados en casa, aprovecharlos de otra manera. Lo que decía hoy de las cocinas integradas, pienso que es algo que también llegó con ganas de quedarse. Generan otra circulación, y esos rincones que decíamos hoy, para escaparse, para sentarse a leer, para estar un rato a solas con uno mismo, para poder escucharse a veces la cabeza, que es lo que nos cuesta más. Y obviamente creo que la frutilla del postre va a ser cómo vamos a repensar los espacios para los niños, lo que hablábamos hoy. Menos pantalla grande y más espacio donde los chicos puedan realmente explayarse en otras actividades. Y bueno, y un poco eso es el camino que nosotras estamos visualizando y a lo que queremos llegar, que la casa se vuelva más disfrutable y que sea más funcional para todos, y que no andemos como pechándonos dentro de casa para que haya una mayor armonía entre todos. Perdón si me excedí con el tiempo. Muchas gracias, Lucía. Una consulta, ¿todos están viendo en la pantalla? Alfredo no la pudo ver, no podía ver la presentación. ¿Alguno más tiene algún problema con la pantalla? Nos los hacen saber por el chat. Seguimos con Javier. Javier, somos todos oídos. Bueno, para empezar, agradecer mucho la invitación que me llegó a través de Andrés, de participar con este grupo de gente, que me parece muy divertido, por sobre todas las cosas, pero también es un gusto poder compartir algunas reflexiones, algunas charlas, en un momento que es tan particular. Yo voy a tratar de sacarle un poquito de protagonismo al momento, pero obviamente es prácticamente imposible no terminar hablando de este fenómeno de la pandemia, ¿no? Bueno, yo le puse como título La oficina próxima, porque si le hubiera puesto la próxima oficina hubiera sido un poco pretencioso, pero en realidad yo, pese a que hace muchos años que estoy trabajando, entre otras cosas, con espacios vinculados a oficina, me resulta a veces difícil, borroso como está acá, poder prefigurar lo que se viene para adelante. La oficina es un programa muy interesante, un poquito tal vez dejado de lado como espacio programático, en muchos casos porque es difícil competir, por ejemplo, con programas como El Hogar, en fin, los comercios y muchos programas que son a priori como más interesantes. Pero por eso les decía que voy a tratar de sacarle protagonismo al tema de la pandemia por varios motivos. El primero porque me resulta muy difícil evaluar, no creo que tengamos la perspectiva temporal suficiente para saber cómo va a terminar afectando este fenómeno al mundo y a todas las personas y a todo lo que hacemos. Por otro lado, y más importante, porque en el caso de la oficina y en el caso de todos los programas, estoy seguro, como refería Lucía, la vivienda es muy fácil de ver, la oficina también, vienen cambiando desde el inicio de la inauguración como programa, o sea, y van a seguir cambiando. Y sí es cierto que en el transcurso de la historia existen algunos eventos que funcionan como catalizadores, en el sentido catalizador como agente químico que produce una determinada reacción y lo acelera. Yo honestamente no creo que esta pandemia del COVID-20, como le llamo yo, porque COVID-19 es cuando la descubrieron, 20 es cuando está produciendo los estragos.
yo creo que no va a resultar tan destructiva o, en todo caso, catalizante como otros fenómenos. Y creo que en todo caso hay que ser optimista, me parece que va a mejorar, va a producir cosas mucho más positivas. Entonces, en relación con la oficina, este programa se crea hace unos 300 años, más o menos. Es un programa relativamente moderno dentro de la historia de la arquitectura. Y ha venido cambiando al impulso de los cambios en paralelo con los culturales, sociales, económicos, etc. Y como hay algunos mitos en torno a la oficina, yo quiero tratar de desterrarlos un poquito. Lo primero es que dicen que las oficinas son aburridas, que solo se va a trabajar en general. Y también dicen que en cualquier lugar prácticamente podemos hacer lo mismo o mejor que lo que hacemos en las oficinas, entre otras cosas. Yo creo básicamente que ninguna de las dos cosas es cierta. Tienen algo de verdad, pero no es cierta. Esto que están viendo acá es el primer edificio que se considera como oficina, propiamente dicho, porque es las oficinas de la Compañía de las Indias Orientales, inauguradas en 1729. La Compañía de las Indias Orientales en realidad es una compañía que se fundó en 1599 o 1600, que gestionaba el comercio con Asia, y en 1929 ellos crean este edificio que es especialmente diseñado para el trabajo de las oficinas, como nosotros lo conocemos hoy por hoy, especializado en la tarea administrativa y en fin. Antes de las oficinas de este edificio, esas tareas se llevan a cabo en dos lugares fundamentalmente, en las cafeterías, como está acá, como se ve acá, y en las casas de los comerciantes o los dueños de las empresas. A mí lo que me resulta interesante es que 300 años después seguimos haciendo las cosas también en las cafeterías y en nuestra casa, lo que hacíamos en la oficina. La única diferencia es que en algún momento intermedio se creó el programa. Y lo que también me llama la atención es que no es lo tecnológico lo que ha producido cambio, porque acá están las personas trabajando en la cafetería o en la casa, y acá también. En realidad, el común denominador es las personas, en el caso de la cafetería, dialogando, intercambiando información, y lo mismo, digamos, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Que son aburridas, y bueno, sí, tal vez el problema que tenemos es que no nos hemos preocupado tanto por cambiarle un poco ese ambiente en general, y ahora nos vamos a ver obligados porque lo tenemos que contrastar con otros lugares en donde en principio nos parecía que podía ser mejor. Acá hay un refrán británico que pongo acá que es interesante, que reza, que nadie dijo en su lecho de muerte ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina, ¿cierto? En realidad tratamos de zafarle muchas veces y justamente para volver a nuestra casa, porque en realidad trabajamos mucho tiempo y vamos a seguir trabajando mucho tiempo en la oficina. ¿Cómo vemos, por lo menos los rioplatenses, a la oficina? Y yo les quiero hacer referencia que no piensen ustedes mismos trabajando en una oficina, porque nosotros, los diseñadores o los creativos, tenemos el privilegio absoluto de trabajar en una tarea que nos encanta, que nos fascina, y entonces en general vamos a la oficina recontra gustosos y felices de la vida porque vamos a hacer algo que nos apasiona. No es el caso, lamentablemente, de la gran mayoría de la gente que va a la oficina a trabajar, en donde por lo general lleva a cabo una tarea bastante tediosa. Entonces le quiero leer este fragmento de la balada de la oficina de Roberto Mariani, del libro Cuentos de la Oficina de 1925. Dice: entra, no repares en el sol que dejas en la calle, el sol está caído en la calle como una blanca mancha de cal. Está lamiendo ahora nuestra vereda. Esta tarde se irá al frente. Entra, no repares en el sol. Tienes el domingo para bebértelo, todo y golosamente, como un vaso de rubia cerveza en una tarde de calor.
hoy deja el perezoso y contemplativo sol en la calle. Tú, entra. ¿Qué podrías hacer en la calle? No tienes vergüenza, estúpido sentimental, regodearte con el sol como un anciano blanco, esqueletoso y centenario. Esta frase, que pertenece a esta balada de 1925, retrata toda una época de la oficina en donde las cosas eran parecidas a lo que decía Roberto Mariani, con mucha ironía, obviamente, y con una genialidad en cuanto a esa descripción de la relación que tenían las personas con la oficina, y que en realidad se inaugura en 1729, pero que empieza, digamos, su gran presencia en nuestra vida a partir de la Revolución Industrial, que ese sí es un gran catalizador, y que inaugura, por ejemplo, la oficina tan conocida en su momento como fue la oficina taylorista, ¿no? Esa oficina que en realidad surge el legado que este ingeniero y economista Frederick Taylor, a través de un trabajo que comenzó a hacer en relación al sistema de la organización racional del trabajo, creó, entre otras cosas, el ensamblaje en cadena, y que después obviamente se reflejó en la oficina. Acá están viendo una oficina de Frank Lloyd Wright de 1906, el Larkin Building, un proyecto muy conocido, precioso, pero que hace referencia a ese tipo de oficina. Una oficina con altísima dependencia a las ventanas, porque eran la fuente de luz que era prácticamente imposible de igualar. La luz que ven ahí es una luz sumamente deficiente, y las tipologías seguían un poco los lineamientos de ese trabajo en cadena, que también obviamente se hacía en la oficina, cada uno hacía una partecita del trabajo, y recostados a la ventana, altas, para no disminuir la productividad, pero suficientemente iluminados. Este es otro proyecto, también del mismo arquitecto, de 1925, Johnson Wax. Es un proyecto maravilloso. Vean la diferencia entre una oficina y otra, más allá de que uno es una foto en color y la otra es un blanco y negro, la evolución, el salto cuántico que hay entre un espacio y otro. Y esto es porque obviamente esta oficina, la oficina abierta, se produce prácticamente del rechazo absoluto a la tipología anterior. Esta oficina es una oficina, ahora sí, mucho mejor iluminado. Algunos avances tecnológicos promueven que la oficina ya se independice de las ventanas. Acá de hecho hay lucernarios, pero también tiene una iluminación artificial suficientemente buena. Se independice de la ventana, y eso produce que ahora la crujía del edificio sea mucho más ancha, y uno se puede distribuir a lo largo de toda la planta. Por otro lado, es una oficina abierta porque todo el mundo se pretendía de recrear ese sueño americano, en donde todo el mundo podía cumplir sus sueños y estaba a la par de todo el mundo. Esta oficina se inaugura en los años 50, es una oficina de origen prácticamente europeo. Son preciosas oficinas, este diagrama caótico de equipamiento distribuido de forma casi que parecería como absurda, inconexa, y por eso un poco paisaje, porque hasta salvaje o sin relación lógica, en realidad responde a unos flujogramas o organigramas en torno a el tráfico de papel. Acá la gente lo que trató de hacer fue optimizar el tráfico de información, que en ese momento era el papel, y entonces se creaban unos organigramas que daban como resultado esta distribución casi caótica, en realidad, de equipos de gente que trabajaban porque compartían la misma información y por proximidad necesitaban transferir la información a través de papel. Eso comienza a cambiar en un momento. Esto en realidad es una escena de una película que se llama Playtime, de 1967, de Jacques Tati, con la oficina automatizada. A partir de 1970, el siguiente catalizador es todo lo que es el tráfico de datos a través de Internet, o eventualmente el tráfico de datos a través de la computadora, que se inaugura en esta época y tiene por lo menos 15, 20 años de desarrollo, de tal manera que
se rompe totalmente el ejemplo anterior de la oficina paisaje que dependía exclusivamente de la conexión del papel. El papel ahora pasa a un segundo plano y todo lo que es la conectividad se puede hacer a través de las computadoras. El suelo técnico es un invento que ayuda a propagar este modelo, y bueno, un montón de otras disciplinas que se empiezan a sumar para generar puestos que están perfectamente diseñados y pautados para que sucedan las cosas en función de este nuevo paradigma. Luego de esa revolución de Internet, lo que habría que preguntarse es qué pasa hoy con la oficina, para dónde vamos, y eso es porque en realidad a partir de más o menos la irrupción del nuevo milenio, el paradigma comienza a cambiar. ¿Por qué comienza a cambiar? Y bueno, yo creo que fundamentalmente porque nos empezamos a hacer algunas preguntas, y es, ¿por qué vamos a trabajar en la oficina, como dice ahí, si la mayoría del trabajo que hacemos allí lo podemos realizar, como estamos descubriendo en estos días, desde la comodidad de nuestra casa? Es una pregunta muy válida. Los trabajadores móviles, que somos un poco todos nosotros con estos aparatos, el celular, las laptops, podemos realizar desde la casa o modelos alternativos y hasta desde un boliche, una cafetería, las mismas tareas. Entonces, ¿por qué? Esta imagen, que es un poco romántica, no se engañen, pertenece a un spot publicitario, esto no es una casa común y la de cada uno, pero en definitiva nos muestra un poco que es lo tentador de trabajar en nuestra casa. ¿Por qué es relevante esta pregunta? Y bueno, porque en Uruguay, en Montevideo, de las 700.000 personas ocupadas, alrededor de un 30% trabajan en una oficina. Eso significa que 200.000 personas en Montevideo pasan buena parte del tiempo en la oficina. ¿Qué pasa con la oficina en Uruguay? Y sé que en muchas partes del mundo, y bueno, no es el mejor ambiente. Las generaciones más jóvenes, los que llamamos nosotros por lo menos los millennials, y a veces rezongamos mucho porque se presentan como personas falta de compromiso, falta de, en fin, de responsabilidad con algunas cosas, son quienes están promoviendo, creo que uno de los cambios más positivos en torno a las oficinas, porque son mucho más exigentes que las generaciones anteriores en cuanto a los espacios de trabajo. Entonces, yo creo que eso se lo tenemos que agradecer, porque son los que están haciendo fuerza por decir, no estoy dispuesto a pasar buena parte de mi vida encerrado en este lugar. Entonces, si no me gusta, me voy. Si no me gusta, trato de cambiarlo, y si me cuesta mucho, me voy. Si tienen las posibilidades, por supuesto, generalmente está sucediendo de esa manera. Y en contrapartida, las empresas, buscando la retención de estas personas que son muy valiosas para el trabajo, están haciendo un esfuerzo enorme para adecuar la oficina a estas expectativas. Quiere decir que estamos dentro de lo que yo considero que es un círculo virtuoso. Hace algunos años, justamente por allá, en los primeros años del nuevo milenio, tuve un cliente que me propuso el diseño de sus oficinas nuevas. Les quiero aclarar que no voy a mostrar imágenes de los trabajos que hacemos en el estudio, porque me pareció mucho más interesante mostrar hasta en definitiva los trabajos que estamos haciendo en la UDE, un ejemplo particular del año pasado que me parece más interesante porque está enmarcado perfectamente en este contexto. Porque ello está diseñado por millennials, entonces no es casualidad. Pero hace unos años tuve que investigar sobre qué es lo que estaba pasando, inaugurado el nuevo milenio, porque obviamente estábamos en los albores de un nuevo cambio, y averiguando por internet me encontré con dos ejemplos que son interesantísimos. Estoy seguro que muchos de ustedes los habrán visto y les habrá llamado la atención. Uno de estos fue imágenes que nos empezaron a llegar por Google, las oficinas de Google. Estas son oficinas que se encuentran en Santa Clara, y nos llegaban estas raras imágenes en donde
en absoluto parecía que se trataba de unas oficinas. Y uno se preguntaba, como dice ahí, si realmente la gente de Google trabajaba efectivamente. Bueno, en realidad, no, tampoco hay que engañarse, las verdaderas oficinas, los lugares en donde se trabaja, donde se hace el trabajo convencional, tienen 2 pantallas estándar, eso ahorra tiempo, aumenta la productividad, y ellos escogen los puestos de manera libre. Y no es raro que ellos, se llaman Googlers, cambien de sitio y usen mucho esos espacios recreativos. Pero había una intención de comenzar a entender que el trabajo creativo, el trabajo productivo, está muy relacionado con una forma distinta de vivir los espacios. Espacios que vamos a darnos cuenta que en definitiva tienen que ser más emocionales, más adecuados a las nuevas formas de ver el mundo, de estar actualizados, etcétera, etcétera. Y el segundo ejemplo que quería compartir es un concepto que desarrolló la empresa Vitra en el año 2006, que denominan Netting Nest. Este concepto hace referencia a 2 ideas, la idea del nido por un lado y la idea de la red por el otro. Entonces, en definitiva, era tomar lo mejor que tenemos en nuestra casa, el nido, y tomar lo mejor que tenemos en la oficina, que tiene que ver con el contacto humano directo, el trabajo en equipo, la proactividad, etc. Dice acá, la oficina moderna debe ser un lugar de comunicación, de intercambio de ideas, de trabajo en equipo, un lugar para el netting. Sin embargo, también es importante que cada persona pueda atender su necesidad legítima en un entorno individual que le permita trabajar de manera concentrada, el nesting. Netting y nesting, netting nest. Es un concepto muy valioso que Vitra lo ha llevado casi que al extremo, pero básicamente focalizado en lo que ellos hacen bien, que es el diseño de equipamiento. Este mismo concepto hay que replicarlo, sin ningún lugar a dudas, a través de la asociación con las otras disciplinas del diseño, porque parecería razonable que pudiéramos tener por lo menos de esos 2 mundos. Yo estoy seguro que hay que sumar otras experiencias positivas de otros campos, pero eso hoy por hoy nos parece como más que lógico, viviendo una situación en la cual nuestros hogares se han tornado tan importante. Hay un dato importantísimo, esto surge de una encuesta que se realizó en el año 2006 con respecto a los trabajadores en oficinas de los latinoamericanos. Se pudo descubrir que nosotros, los latinos, nos gusta muchísimo trabajar en equipo, nos gusta mucho el trabajo colaborativo, por lo menos en relación con otras regiones. Eso habla muy bien de nosotros porque no es que hagamos peor el trabajo, lo hacemos tan bien o mejor, pero trabajando en equipo. Inclusive algunas tareas que normalmente están pensadas para hacer de forma individual, preferimos hacerlas acompañados. Y otro concepto que me parece interesantísimo volcar acá es un concepto que surge del libro de Sapiens, de Animales a Dioses, que yo recomiendo fervientemente si tienen la posibilidad de leerlo. Es un libro interesantísimo, bastante ya hace mucho tiempo que está en las librerías. Y este libro que dice de Animales a Dioses, Sapiens, una breve historia de la humanidad, del autor Yuval Noah Harari, nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál fue el secreto del éxito de los Sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente en tantos hábitats tan diferentes y ecológicamente tan distantes? ¿Qué hicimos para empujar a las demás especies humanas a caer en el olvido? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuerte y a prueba de frío, sobrevivieron a nuestra embestida? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que hace posible el debate. Homo sapiens conquistó el mundo gracias, por encima de todo, a su lenguaje único. Considerando la importancia que ha tenido y que tiene para la evolución de la especie y en realidad para el avance de nuestra sociedad, esta comunicación, y particularmente presencial,
tenemos que decir que todavía no hemos creado ningún avance tecnológico que haga equiparable o que reemplace la forma en la cual nosotros nos comunicamos e interactuamos de manera presencial. Por lo tanto, vamos a la oficina para comunicarnos entre todos, para hablar directamente con las personas que conforman nuestro entorno de trabajo, para llevar a cabo nuestras tareas de forma abierta, en equipo, para intercambiar información y compartir ideas o para mantenernos vitales. En definitiva, para hacer nuestro trabajo mejor, aportar, generar conocimiento y avanzar. Por lo tanto, lamento decir, pero vamos a tener que seguir yendo a la oficina. Por lo tanto, lo bueno es saber que podemos mejorarla y que tenemos que mejorarla para mejorar también nuestra calidad de vida. En eso estoy perfectamente alineado con Lucía, porque si nosotros los diseñadores hacemos un esfuerzo por mejorar efectivamente esos espacios que usamos mucho, eso redunda directamente en mejorar nuestra calidad de vida. Y por último, les quiero traer este ejemplo que llevamos a cabo con Andrés Rubilar. En realidad lo venimos llevando a cabo hace unos 3 o 4 años, una experiencia interesantísima porque la UDE tiene algunos convenios con empresas que nos permiten vincularnos y tomar algún ejemplo para hacer, digamos, un simulacro de ejercicio, de tal manera que eso promueve un ejercicio que a mí me parece fantástico. Estamos aferrados a esa consigna que es crear ambientes vitales que propicien la comunicación, el intercambio de ideas, el trabajo de equipo y al mismo tiempo, obviamente, atender aquellas necesidades legítimas del individuo. Y para eso, el año pasado, les voy a traer un ejemplo, nos contactamos con esta empresa que ya tiene una oficina instalada, una oficina relativamente nueva, y dijimos, bueno, vamos a ver si hacemos un simulacro y le creamos como una oficina nueva. Para eso llevamos a cabo una reunión, una entrevista, y con algunas claves que les voy a comentar y que me parece que resultan muy interesantes tomar en cuenta. Una persona el otro día me hacía un comentario que era interesante. Me decía, mirá, yo la verdad que descubrí, es un trabajador, trabaja en una oficina y lleva a cabo una tarea de gestión muy importante, muy prestigiosa. Y me decía, mirá, descubrí que desde casa puedo hacer las cosas igual o mejor que lo que hago en la oficina. Por lo tanto, a mí me parece que el cambio está por ese lado. Y yo le comentaba que me parece injusto, porque es un poco como comparar noviazgo con matrimonio. Le digo, vos llevás en la oficina 10 años. Me parece muy injusto que compares con una experiencia que tiene 2 meses. Si vos pasaras haciendo este trabajo 10 años en tu casa, entonces tendrías un parámetro temporal, por lo menos, para arrimarte. Pero me parece un poquito injusto esa comparación. Entonces, con los chiquilines lo que hicimos lo venimos haciendo hace un tiempo, es crear una serie de entrevistas y de encuestas con las personas claves de la oficina, y cuando digo las personas claves, me refiero a personas que conocen del trabajo que hacen en esa oficina, porque muchas veces tenemos la costumbre de entrevistarnos con o un director, o un ejecutivo alto, o una persona que está trabajando a otro nivel, y nos olvidamos que muchas veces los datos concretos, los más precisos, los que realmente nos pueden dar una información muy valiosa, son personas que están a otro nivel, pero tienen un grado de contacto con el espacio, con el trabajo, mucho más intenso, mucho más íntimo. Entonces, nos juntamos con esta gente, pedimos entrevistarnos con determinadas personas y llevamos a cabo un trabajo de encuesta muy interesante. Y nos dimos cuenta que, en definitiva, lo que buscamos en nuestra casa también se puede replicar en la oficina, que en definitiva son ambientes más emocionales, más informales y más colaborativos. Eso es lo que hoy por hoy están pidiendo las generaciones jóvenes o la gente que sigue trabajando en la oficina y que trata de llevar a cabo una labor durante mucho tiempo en espacios que obviamente en general
no están suficientemente adecuados. Y este es uno de los ejemplos de la entrega de un alumno, Germán Fourmet, sobre esta oficina de Uruguay Natural. Este es otro ejemplo. Y a mí me parece que es un poco el camino que tenemos que seguir para mejorar la calidad de vida, acercarnos más a la gente, promover un cambio sustancial en los espacios en donde trabajamos, para que en definitiva esos espacios sean realmente vitales y cambien nuestra forma de percibir y de hacer las cosas en los espacios laborales. Y bueno, por acá un poco los dejo abiertos a preguntas o a cosas que puedan querer compartir de esta, que en principio se plantea más como una reflexión que como un trabajo, digamos, consolidado. Por eso, insisto, esto es en busca de la oficina próxima, porque no sabemos bien qué es lo que va a decantarse después de esta situación. Gracias por escuchar. Pueden abrir los micrófonos. Muy bueno. Bueno, ahora tengo que... ¿Dejo de compartir? Ahí está. Bueno, buenísimo todo. A ver, ¿quién rompe el hielo? Yo rompo. Que tengo una pregunta para Javier. Adelante, Lucía. ¿Cómo andás? Nada, una de las cosas que me preguntaba, porque todo lo que vos mostraste del nuevo concepto de la oficina, yo me acuerdo la primera vez que vi esas imágenes de las oficinas de Google, que además fue hace unos cuantos años. Son icónicas. Era muy difícil, Son icónicas, son imágenes que todos alguna vez vimos. Claro, creo que acá el desafío más grande es cambiarle la mentalidad a las personas de arriba, porque la mayoría de las empresas que conozco, o una buena parte de ellas, tienen la fantasía de que si vos armás una oficina con esa impronta, la gente va a boludear mucho y a trabajar poco, y no entienden que la época de la esclavitud terminó hace mucho tiempo. Pero más allá de eso, y la pregunta es esta, veníamos como hace un tiempo con toda esta idea de desarrollar los espacios de cowork, que es un poco lo que vos estás mostrando acá, y el diseño de las oficinas de Uruguay Natural, que me pareció espectacular. Y creo que la duda que me surge es un poco eso, ¿qué va a pasar con el cowork a partir de lo que pasó ahora? Mira, yo por eso te decía, yo le quito un poco de trascendencia al COVID-20. Yo necesito más perspectiva temporal y todos, creo yo, para terminar de evaluar el impacto. A mí me parece que tuvo y tiene un impacto sanitario enorme. Tiene un costo económico que lamentablemente creo que es lo que más le duele al mundo, lamentablemente, pero es así, que va a cambiar muchos hábitos, pero nosotros creo que ante estas situaciones podemos crear protocolos y relativamente sencillos para volver a trabajar en esos lugares. Yo creo que esto que este evento no deja por tierra prácticamente ninguno de esas iniciativas interesantísimas. Con todo lo que es colaborativo se vio afectado, obviamente, no solamente la oficina, se vio afectado Uber, se vio afectado todo lo que implicaba interactuar para cambiar, interactuar personal presencialmente. A mí me parece que vamos a seguir haciendo las cosas honestamente más o menos igual, pero mejor. Creo que si esto va a propiciar algunos cambios, son cambios sanitarios y cambios para bien. Nos cuidaremos más, seremos más limpios, seremos más ordenados, como tú decías, propondremos algunos pequeños cambios, pero dentro de un año, si no hay ningún evento de esos que están cataclísmicos, que pueden estar anunciando, me parece que vamos a seguir un poco en lo mismo. Lo bueno sí es que esto nos genera una capacidad de reacción más rápida, más inteligente. Ya sabemos, ya pasamos este evento, que no es común, que
porque a lo largo de la historia no se dan tantos eventos. Entonces, yo, que soy un tipo bastante optimista, digo, bueno, entre comillas, tuve la suerte de vivir esto, ahora ya sé cómo me tengo que enfrentar si viene algo similar. Y de esto saco lo mejor que pueda. Pero respondiendo concretamente tu pregunta, a mí me parece que no va a cambiar sustancialmente esas iniciativas. Vamos a seguir con los cowork, con la oficina compartiendo el espacio, comunicándonos y mejorando los ambientes. Eso sí, tú decís algo clave, hay que cambiar la cabeza. Por eso, esta es una revolución de los millennials, de la gente joven, pero está embanderada, ¿eh? En general está embanderada, sabe que tiene que llevar a cabo este cambio porque es por interés personal. No están dispuestos a habitar oficinas que sean tenebrosas. Lo bien que hacen. Claro. No, y tengo clientes que les pasa de que los chicos trabajan en una empresa que justamente se dedica a generar tecnología y software para plataformas de streaming. Y consiguen gente brillante y se les van porque no les gusta el lugar. Y claro. O sea, no me gusta y no estoy dispuesto y me voy. Y sí. Y andá a salir a buscar otro tipo que tenga ese bocho. Reclutar personal es muy difícil, y personal en general que es muy formado, que cuesta mucho formarlo. Sí, es tal cual. Me parece que hay un factor externo además. ¿Cuál? ¿En qué sentido, Pablo? A ver. Y hay un factor externo que nosotros, por ejemplo, lo estamos sufriendo y ustedes quizás, seguramente no lo han sufrido. El factor externo es la condicionante política. Claro. Que en algunos países de América Latina está sucediendo y va a suceder. Y que trasciende las buenas intenciones, las voluntades y las decisiones, como tú dices, ¿no? O sea que todos queremos volver a algún tipo, cuando lleguemos va a ser normalidad para ese momento, pero todos queremos llegar a eso. Sin embargo, estamos viendo, por no decir sufriendo, condicionantes que escapan absolutamente hasta de la lógica. Sí. Así que creo que es un factor que está bien que los jóvenes, los millennials, pero acá hay otros, estamos percibiendo, por lo menos nuestra sociedad, está percibiendo este tipo de situación. Un poco en la línea de lo que vos planteas, Paolo, y alguien que está planteando, más allá de lo decorativo, también está la sustentabilidad. Yo por lo menos parto de la base de que justamente estamos, por lo menos desde el estudio, nosotros siempre tratamos de generar espacios eficientes y parte de esa eficiencia parte también de que sea, no sé si sustentable es la palabra, pero sí eficiente, por ejemplo, energéticamente. Hay cosas que ya los propios clientes van marcando la pauta, con sus propios hábitos de consumo. Por ejemplo, cada vez vemos menos sillones de cuero natural y hay un cambio muy marcado de buscar otras alternativas. A mí me pasó de que un cliente me dijo, yo soy vegano, a mí no me traigas nada que sea de origen animal. ¿Querés ponerme un cuero sintético? Bárbaro, pero no me traigas nada que tenga que ver con bichos. Perfecto. Y ya empezás a pensar con esa cabeza. O ya vas vos y le planteás al cliente de entrada, bueno, algún requisito, alguna limitación. Ya cuando planteas un tema de iluminación, cuando planteas un tema de una reforma y tenés que hacer la parte eléctrica nueva, se apunta justamente al tema de que sea eficiente, de que genere menos contaminación, menos gasto. Hay lugares donde ya tenés acceso a energías renovables porque hay edificios que ya tienen sus propios paneles solares. Igual llevar adelante un cambio en esa matriz energética en un país como este es difícil porque obviamente las compañías eléctricas no te lo van a permitir. Pero sí hay otras cosas en las cuales podés apuntar y en las cuales podés empezar a construir ya desde otra base.
Y eso tratamos de hacerlo todos los días, de que sea algo eficiente en ese sentido y lo menos invasivo con el entorno posible, o que le permita a la gente vivir de acuerdo a esa nueva ideología que mucha gente ahora está llevando adelante y que me parece fantástica, que finalmente nos demos cuenta de que tenemos que bajar un cambio porque si no nos quedamos sin planeta directamente. Sí, es tal cual. ¿Puedo? ¿Sí? Un comentario justamente sobre esto que dicen. En realidad, en todas las ramas del diseño, no solo en el interiorismo, en los últimos años ha ido incorporando la dimensión de lo sustentable, digamos, ¿no? Como un concepto que va de a poco bañando a la sociedad. Ya la producción salvaje, digamos, la vemos un poco con vergüenza, las empresas tratan de ocultarla, por ejemplo, no es que no se siga produciendo, ¿no? Sino que tratan de ocultarla, de justificarlo por otro lado. Y bueno, y en ese sentido, Uruguay ha hecho un cambio de matriz energética en los últimos 10 años, que es muy importante, ¿no? No sé si económicamente es negocio, pero es un cambio muy importante. Nosotros actualmente la energía que consumimos, en su mayoría, es inerte para el medio ambiente, ¿no? Eso es un cambio cultural importante. Capaz que no nos dimos demasiado cuenta, se fue produciendo de a poco, hubo una serie de negocios internacionales que convenían en su momento, con la crisis del 2008, etcétera, en Europa, que hizo que compráramos los molinos de viento a mitad de precio, bueno, etcétera, etcétera. Una intención de interconexión con Argentina y con Brasil que está parcialmente, como todos los negocios del Mercosur, fracasado, pero que implicaban un concepto distinto de cómo vivir. Y bueno, y el diseño forma parte de esa dinámica. La dimensión ecológica hoy en el diseño está presente siempre de alguna manera o de otra, ¿no? Aunque resuelvas dejarla de lado como diseñador, sos consciente de que existe, ¿no? Y eso es importante, porque es una dimensión que hace 30 años en el diseño prácticamente no existía, pero hoy está. Tal cual. Y bueno, ahí hay un campo a explorar enorme, porque más allá de las crisis transitorias, económicas, del drenaje, de la frenada de la producción a nivel mundial y todo, el mundo cada vez produce más cosas, la sociedad de consumo cada vez se desarrolla más o se equilibra de alguna manera, o el desastre está relativamente cercano, ¿no? Por lo tanto, el diseño ahí tiene una acción, un papel clave a desarrollar, ¿no? Bueno, en cantidad de oficinas, ya que hablábamos de oficinas hace poco, se intenta hacer eso, ¿no? Sea con reciclaje de agua, sea con incorporación de paneles solares, etcétera. Yo creo que en el Uruguay está ese planteo general de la matriz energética del país, o sea, cómo se produce la energía, ¿no? Se han dado cuenta que la famosa Central Valle, que largaba un humo negro permanente, no existe más. Y bueno, tenemos las viejas represas de hormigón, pero tenemos los molinos de viento ahora. Por lo tanto, el país del viento, ¿no? Porque el Uruguay es un país esquina en el cual siempre hay viento, aprovechamos eso, está fenómeno. Pero al mismo tiempo hay una conciencia de cantidad sea por responsabilidad social de empresas, sea por rendimiento económico de industrias, por ejemplo, que tienen sus techos hechos con pantallas solares, ¿no? Que se va viendo que hay un camino ahí. Bueno, tenemos que aprovecharlo, hay cantidad de cosas para inventar ahí. Yo quería preguntarle a Javier, dado que ahora hay un cambio de paradigma, ¿no? Como dijiste muy bien vos, y evidentemente esto es una cosa muy particular, pero creo que en todos nos está generando, tanto en el caso de los alumnos, los profesores y los diseñadores, el hecho de que se está conviviendo en el mismo lugar donde estamos habitando, tenemos la oficina, ¿no? Y como ahora aparece un nuevo paradigma y aparecen nuevas oportunidades,
en qué medida había que pensar en un diseño que existan como compartimentos estancos, que uno pueda tener por un lado el trabajo que está haciendo en el hogar, digamos, entre comillas, con respecto a que no se mezcle con la vida cotidiana. Yo conocí a un excelente diseñador gráfico que él, su casa estaba diseñada de forma tal que él iba al estudio y es como que se preparaba, ¿no? Hasta como diría Ramiro, hasta tendría que vestirse para ir a su estudio, por más que estuviese, para poder hacer un corte, ¿no? Porque si no es un poco angustioso y se mezcla un poco la vida cotidiana con el trabajo. Y también todo esto está generando, nosotros lo vemos acá, me imagino que en Uruguay también, es que muchos emprendedores están apareciendo en este momento, porque como las ventas son virtuales, existe directamente la posibilidad de vender por Mercado Libre, construir en sus casas, trabajar desde sus casas. Y esto me parece que parte de eso va a quedar, ¿no? Entonces la pregunta a Javier, ¿en qué medida se puede pensar desligar una cosa de otra, ¿no? Otra cosa que veía también, que eso ocurre mucho en Europa, no sé si hay en Uruguay, los coworking, que se obliga a salir de casa, a trabajar algo. Por eso, bueno, ese es el planteo del nuevo paradigma, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Javier. Mirá, sí, es interesante porque esa es la clave. Lo que sucede es que nos estamos dando cuenta, o nos dimos cuenta, y ya hay gente que se ha dado cuenta hace mucho tiempo, que el ser humano necesita trabajar como en dos situaciones que son absolutamente como separadas o casi que antagónicas, por llamarlo de esa manera. Por eso hay un gráfico ahí que mostraba una persona trabajando sola en la oficina y otro grupo de personas llevando a cabo otra operación. Esa forma de trabajo antagónico que implica que nosotros tenemos la necesidad como seres humanos en algún momento de trabajar para nosotros mismos casi, ¿no? Y otras que imperiosamente tenemos la necesidad de compartir ese trabajo para enriquecerlo, y no hay duda de que nuestro trabajo, por más genios que seamos, no hay duda que se enriquece trabajando en grupo. Yo estoy seguro que a todos, a todas les pasa que cuando nosotros empezamos a compartir una idea, esa idea se enriquece, toma otra dimensión, porque los puntos de vista siempre suman valor. Entonces, esas rutinas antagónicas se llevan a cabo tanto en la oficina como en la casa. O sea, ese antagonismo es una actividad que nosotros llevamos como seres humanos. Por lo tanto, la recreamos en la casa y hay que recrearla, Lucía lo explicó muy bien, y también hay que recrear en la oficina. Lo que nosotros necesitamos en la casa, porque hay una parte que ya tenemos, es lo que hoy por hoy la tecnología trata de hacer a través de esto que estamos viendo ahora, o sea, poder compartir nuestras ideas con otras personas. Todavía no es lo mismo. Y lo que nosotros tenemos que llevar a la oficina, y se está haciendo, es recrear eso que reclamamos a la oficina y que es mejor en principio en nuestra casa. El espacio de reflexión personal, de estar concentrado, de que no nos molesten, de poder desarrollar una idea primero para uno mismo y después poder volcarla, y otras actividades que sencillamente necesitan concentración. Eso se está haciendo, se está llevando a cabo, la gente lo pide, lo necesita, y es cierto que lleva consigo un cambio de cabeza. Pero bueno, en la medida que estemos convencidos, como la oficina es uno de los programas que es un nicho de trabajo enorme para los diseñadores, es uno de esos programas que es como relativamente nuevo y como va evolucionando muchísimo, esos cambios nos exigen a nosotros como diseñadores estar atentos y promover esos cambios o adecuar las cosas para que sucedan mejor. Es un nicho fantástico para los diseñadores. El diseño de objetos, obviamente, el de espacios, hasta el de indumentaria. Tenemos a Ramiro ahí como
como sabrá bien, cómo vamos vestidos a la oficina, cómo eso cambia el estado de ánimo, la forma en la cual, tanto sea si queremos recrear un ambiente informal, que es de las cosas más exigidas hoy por hoy, pero esa indumentaria informal no es cualquiera, porque no queremos vestirnos informalmente igual cuando vamos a la oficina que cuando salimos, por lo tanto no es lo mismo. Todos esos detalles son importantes y por eso digo, la oficina hoy por hoy es un nicho fantástico para los diseñadores, en todo el espectro, porque es un programa que cambia mucho y porque es relativamente nuevo, porque estamos constantemente aprendiendo. Que hay algo que no podemos olvidar, y es el hecho de que el trabajo en la oficina tiene un componente social, social a nivel de ser sociales. O sea, hace mucho tiempo tuve una conversación con alguien justamente hablando de la gente que laburaba sola y que laburaba en su casa. Y es como que estás ahí en ese espacio chiquito vos solo y vas perdiendo la capacidad de sociabilizar con el resto del mundo. Y de alguna manera te va faltando como ese otro pedazo de tu vida. Entonces, hay un montón de cosas que vos podés hacer desde tu casa. Lo que no podés sustituir de la oficina es ese momento de socializar con el resto. Es más allá del intercambio de ideas, que obviamente no es lo mismo. Yo lo he vivido ahora con mi socia, que para peor ni siquiera vivimos en la misma ciudad, de que los días de cuarentena obligatoria que teníamos cosas entre manos, nada suple el reunirte personalmente con el otro. Entonces, sí necesitas ese espacio para estar un poco tranquilo, pero también tiene ese componente de salgo y me encuentro con otra gente y comparto con otra gente, no importa la profundidad que tengan los vínculos, es el hecho de socializar con el otro, de compartir, de ver otra gente, de sacar la cabeza de las cuatro paredes en las que estás siempre, y eso la casa nunca lo va a sustituir respecto a la oficina, por más cómodos que estemos. Y el ejemplo que puso hoy Javier fue fantástico. Hablar de es mucho más lindo laburar en casa ahora, después de 2 meses es como comparar a la novia con 20 años casado, totalmente. Sí, sí. Es injusto. Es injusto. Es injusto. Yo quiero decir algo. Sí, estuvo buenísimo eso. Yo quiero decir algo, vos que mencionaste el tema de ir a la oficina, por más que sea de manera informal, distinto a que si estuvieras en tu casa trabajando solo o con otras personas, pero no en tu casa, que también la oficina es un lugar de jerarquías. Entonces, por más que sea informal, yo creo que siempre hay, y esto lo enrabo con una cosa que me pasó hace muchos años, más de 20, que una clienta directiva en un banco que me dijo, hacía ropa, y me dijo un día, mira, haceme más o menos lo que quieras, tiene que ser así, trajecito, etc. Pero quiero que se note que no soy administrativa. Y eso a mí me hizo, los años que hace, y me acuerdo de eso por eso mismo, porque había ciertos parámetros que respetar dentro de esa empresa, en un banco, pero ella como directiva no quería ponerse un uniforme, pero tampoco podía ir descomunalmente vestida. Pero con esto traigo el ejemplo a colación, más que nada porque yo creo que igual dentro, quizás en las, mismo, no sé si pasa igual hoy en las oficinas más modernas, como están en varias de las películas, esta historia de ¿cómo se llama? Zuckerberg, que dice, bueno, yo me pongo solo tengo jeans y camisetas porque no quiero tomar decisiones todos los días de qué me voy a poner. Bueno, yo creo que él lo puede hacer porque es Zuckerberg, ¿no? Pero creo que es un craso error, porque vos ahí, el que te conoce, ya sabe que sos el dueño, pero me parece que la gran parte de las oficinas siempre existe
esa jerarquización que está como volando igual. Aparte, ¿no es daltónico? Puede No ser. sé. Puede ser. Te voy a contar una anécdota también que tiene que ver con eso. En el año, creo que fue 87, me tocó trabajar para un banco internacional, un banco holandés, que tenía un manual de identidad muy fuerte, y el ejemplo viene por cómo el diseño puede pensar en cantidad de cosas para mejorar el ambiente, más allá del ambiente en sí mismo, ¿no? Tenía un manual de identidad muy fuerte, una paleta de color en ese momento absurda para un banco, un colorido totalmente jugado, espectacular realmente. Y entonces, ¿cuál era el tema? La sutileza de los tipos que para lograr que los hombres y las mujeres que trabajaban en ese banco no fueran vestidos con colores que desentonaran con el ambiente, les regalaban una caja a los hombres con 3 corbatas de seda natural, costosísimas, con unos diseños y unos colores espectaculares, y a las mujeres unas bolillas, unos pañuelos para ponerse al cuello también. Era imposible que vos con esas corbatas fueras con un traje marrón o verde, por lo tanto estaba asegurado la armonía del ambiente a través de un poco costoso, pero totalmente eficiente, ¿no? Entonces los tipos, el que diseñó el manual de identidad había pensado también ese detalle magistral, ¿no? En el Uruguay en ese momento eso era algo que ni se nos ocurría, yo me quedé maravillado con esa sutileza para hacer participar a todo el equipo de un mismo espíritu, en ese caso de paleta de color, ¿no? Referente a lo que comentaba, a la anécdota que contaba Ramiro, a mí me pasó hace unos cuantos años la situación, como quien dice, al revés. En una empresa muy grande, que me contrataron como diseñadora, pero que primero estuve trabajando 3 meses en la parte de ventas para foguearme con lo que vendían. Entonces, bueno, mientras estuve en la parte de ventas usaba el uniforme que usaban los vendedores y las vendedoras. Pero cuando terminé mi periodo como vendedora y empecé a desempeñarme como diseñadora, dejé de usar el uniforme, porque además me dijeron, no vengas más de uniforme porque no sos más vendedora. Y un día me llamaron por el altoparlante, mis compañeras, para preguntarme por qué yo no iba más de uniforme. Que si yo me estaba haciendo la linda me quería levantar el premio. Claro, está perfecto. Y yo me acuerdo que quedé tan descolocada, porque no podía creer la pregunta que me estaban haciendo. Que no, simplemente no trabajo más en ventas, ahora tengo otra tarea, y me dijeron que no viniera más de uniforme, o sea, esta soy yo, hello. Pero influye, para arriba y para abajo. O sea. Por eso digo que la oficina es un campo fértil y un nicho para los diseñadores enorme, porque no es que esté todo para hacer, pero cada vez que se plantean estos cambios de paradigma, está todo para hacer. Y hoy estamos justamente enfrentando una situación que, ojo, que yo decía, no es de ahora, viene hace 10 años atrás por lo menos, en las cuales, bueno, estamos en pleno proceso, y esto tal vez de un empujoncito para que mucha gente refresque estos conceptos, y bueno, y vayamos a nuevos postulados más concretos. Va a llevar tiempo, pero va a cambiar. De hecho, acá en Uruguay, algunas oficinas públicas están llevando a cabo un buen trabajo, ni que hablar los privados, y bueno, ojalá eso prospere y las convierta en espacios más emocionales, más vitales, mejores para hacer el trabajo, ¿no? Eso es un hecho. Hola. Muy bien. Sí, yo quería acotar también que este noviazgo que tenemos, como decís vos, de tan poquito tiempo, también en algunas circunstancias es limitado. Yo tengo colegas, por ejemplo, con niños de 2 años, y han llegado a tener que dar las clases con los chicos gritando atrás, entonces también requiere que la persona en la casa a veces no tiene la posibilidad de aislarse y requiere volver a la oficina, porque los abuelos no se pueden quedar con los chicos, sí, o los chicos están en este momento todos en la casa, entonces la oficina no desaparece por esa necesidad de irse a ese lugar también, donde me voy a enfocar en mi trabajo y no tengo a 3 chiquilines atrás pidiéndome
cosas porque mamá está en casa. Entonces, de repente a la mujer también si bien tiene esa cosa de estar en la casa en contacto con su familia, tampoco puede tener la dedicación y la concentración que tiene en otro espacio específicamente de trabajo, ¿no? Entonces no va a ser una cosa que desaparezca una modalidad por la otra, si bien se puedan interactuar y Sí, se va a completar, se van a complementar. complementando, ahí está. No, y existe como una especie de leyenda urbana de que es como que si vos estás laburando en tu casa, no estás laburando. Entonces todos te pueden venir a interrumpir porque estás en casa. Si estás trabajando, no estás en casa. Entonces, si estás en casa, tenés que estar disponible, no estás trabajando, estás disponible para la casa. Claro. Y a veces hacer ese corte, sobre todo para los que tienen chicos, es tremendamente difícil. Es difícil. Porque siempre hay alguien que interrumpe, siempre alguien necesita, y es como que estás 500 horas más de las que habitualmente estás para trabajar. Yo adopté este cartel. Muy bueno, Paolo, muy bueno. Sí, hay no sé si se acuerdan, pero hace un par de años creo que fue una noticia muy graciosa que salió por televisión, que era se ve que era una persona que hacía trabajos desde su casa para un canal noticioso muy importante, tipo, no sé, la BBC y ahora lo están entrevistando y estaba en su casa dando una noticia como experto, ¿no? Y de repente se abre una puerta y entran su hijo más chiquito y otro más, y entra la empleada y chapa a los chiquilines y los saca para atrás. Bueno, eso es parte de este noviazgo que tenemos. Pero digo, ojo que yo no estoy diciendo de que se tenga que sustituir. La oficina en casa es importantísima, el trabajo que hacemos de ese tipo, pero es limitado. No hay vuelta, es limitado. Entonces, sigamos aprovechando eso en la casa como más distendido, como una posibilidad alternativa, y ahora veamos a la oficina como un lugar de renovadas posibilidades, valorando eso que ahora sabemos que es mucho más importante de lo que suponíamos, creo yo, ¿no? Creo que es parte de lo que estamos viendo. En Buenos Aires creo que, permiso, ¿no? Ya el noviazgo con el trabajo en la casa estamos hace mucho tiempo, adentro ya se nos está acabando, digamos. Ya la pasión se terminó. La pasión se terminó, ya está, empezamos. Gracias. Ya está, se terminó, a otra etapa. Claro. Y siga participando. Sí, tal cual, a nosotros nos fue mucho tiempo. A mi parecer, y aparte lo que yo noto con la gente que yo me doy, que ya está generando mucha angustia. Entonces también estás trabajando con gente que está angustiada, y eso se nota hasta en la educación, porque con la gente que nosotros también trabajamos, con nuestros propios alumnos, también están en una situación de angustia por sus vivencias. Entonces estamos en un momento desde la parte de educación conteniendo a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestros pares. Entonces, de esa parte quería comentar esto. Y después, con respecto a lo que es el diseño, a lo que yo más me dedico, que es el diseño de muebles y equipamiento, también se abre un panorama muy interesante, que es algo que se viene hace mucho tiempo, que es este mueble que se tiene que adaptar al momento del día, que se tiene que transformar, que nos tiene que acompañar en nuestras conductas. Entonces ya no estamos buscando ese mueble fijo, sino tenemos que también encarar el diseño desde un mueble que cambie en el momento del día, que se transforme, que nos acompañe, que ese mismo mueble, porque no todos trabajan en espacios, no todos vivimos en espacios grandes, entonces de golpe necesitamos este espacio de trabajo, que haya un momento que el mueble se transforme y que yo ya no vea más nada. Uno, para desconectarse totalmente, no tiene que ver más nada del trabajo, digamos, para generar un contacto. Y lo que decían de la familia también, si yo tengo armado mi equipamiento de una manera, interpretan que yo estoy trabajando, y cuando yo lo oculto o esto desaparece, también se interpreta a los demás que yo modifiqué mi momento del día. Entonces me parece que para los que estamos en todo lo que es diseño de equipamiento, también se abre una puerta interesante, porque va a haber gente que va a necesitar de este mueble transformable, ¿no? Sí. Sí. Muy bien.
Quiero, Ángel, antes que cortemos, agradecer la presencia de compañeros que son de la Asociación de Diseñadores Interioristas del Uruguay, de ADIP. Vi a Andrés Buencristiano por ahí, vi a Sonia Pérez, capaz que alguno más anda, porque no recorrí todas las imágenes porque me pongo nervioso. Bueno, porque en realidad ahora ya había más de 50 personas. Sí, por eso. Algunos ya se fueron, sí. Bueno, pero les quiero agradecer su presencia acá, prestigia esta reunión, que ellos tengan, que son especialistas en estos temas, tengan interés, obviamente, ¿no? Sin duda. Adelante. No, bueno, estamos todos encantados, así que la semana próxima no vamos a estar porque hay una charla de la Cámara de Diseño el miércoles que viene, entonces el martes no vamos a estar, pero en la última semana de junio sí, y les vamos a mandar otra vez el Zoom y el ID en 2 días antes y se van a poder conectar y le pueden decir a todas las personas que lo quieran hacer, que los esperamos. Me parece que esto lo vamos a hacer como un ritual, no sé si con tanta frecuencia, pero sí me parece que una vez al mes por ahí nos podemos dar esta licencia, ¿no? de juntarnos, que bueno, que un momento así de reflexión y entre todos los que nos gusta el diseño en todas sus áreas, está bueno, ¿no? Para escucharnos por lo menos entre nosotros y reflexionar. Bueno, y teníamos gente... Sobre todo a los hermanos argentinos, que donde sigan así, mirá, no sé, van a salir campeones del mundo de la cuarentena. Por favor. Córtenle el micrófono a Alberto Fernández, nos va a poner otra vez, 2 semanas más, no pueden más ustedes. Quiero agradecer porque tenemos gente de Colombia, de Aladi Colombia escuchando. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Sí, bueno. Sí, es Diana, ¿no? Diana. Diana. Sí. Ahí, dale, Diana. Entonces está así. Vamos a tratar de por lo menos una vez al mes juntarnos así en este espacio, que la verdad que está siendo fantástico, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Paolo. Gracias a todos. Gracias a todos. Qué lindo. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Gracias. gracias a todos. Gracias. Chao.